El día que descubrí que estaba enferma comenzó como cualquier otro. El sol de fortaleza entraba por las ventanas de la mansión en el condominio Jardins de Aldeota, calentando el mármol del suelo del balcón donde solía tomar mi desayuno. Yo, Elena Vasconcelos, con 72 años, aún mantenía la rutina de despertarme a las 6 de la mañana para revisar los informes de la fábrica de textiles Vasconcelos antes de que el resto del equipo llegara a la oficina. Era algo que hacía desde hace décadas, desde que mi marido falleció y asumí el control total de la empresa que construimos juntos. Sin embargo, aquella mañana algo estaba diferente. El dolor que había sentido durante semanas parecía más intenso. Josefa, mi empleada desde hacía 25 años, notó que apenas tocaba el café. «Doña Elena, ¿está bien? Ni siquiera ha probado el pan de queso que hice especialmente para usted». Intenté sonreír, pero el dolor me lo impidió. Tras su insistencia, accedí a ir al médico. Concerté una cita para esa misma tarde con el doctor Paulo Enrique Cavalcante, un amigo de muchos años y médico de la familia. Su consultorio en el Hospital São Lucas era un lugar familiar para mí. Habíamos invertido mucho en el área de oncología de ese hospital. La ironía del destino quiso que allí recibiera la noticia que lo cambiaría todo. «Elena, no voy a suavizar las cosas, nunca ha sido así nuestra amistad», dijo Paulo, mirándome a los ojos tras revisar los exámenes. «Es un cáncer en estado avanzado. Tenemos opciones de tratamiento, pero será una batalla difícil. Necesitarás apoyo». Sentí el mundo girar a mi alrededor. Yo, que siempre fui la roca de la familia, la mujer que expandió una fábrica textil en un conglomerado que empleaba a miles en el nordeste, de repente, me sentí más frágil que nunca. «¿Cuánto tiempo tengo, Paulo? Sé honesto conmigo». «Con tratamiento agresivo, tal vez un año, quizás más. Sin tratamiento, unos pocos meses». Salí del consultorio aturdida. El Hospital São Lucas tiene un hermoso jardín interno, con tabebuias amarillas que estaban floreciendo en esa época del año. Me senté en uno de los bancos bajo la sombra moteada y por primera vez en décadas, me permití llorar en público. No por mí, no era el miedo a la muerte lo que me consumía, era la sensación de trabajo sin terminar, de propósito interrumpido. Cuando recuperé la compostura, saqué mi celular y llamé a mis 3 hijos. Primero a Marcos, mi primogénito de 38 años. Su secretaria contestó diciendo que estaba en una reunión. Dejé un mensaje para que me llamara urgentemente. Luego llamé a Patricia, que atendió rápido, pero estaba entrando a una audiencia. Por último, Fabio, que ni siquiera contestó, probablemente dormía en Europa, donde la noche apenas comenzaba. Regresé a casa con un peso en el pecho que nada tenía que ver con la enfermedad. Josefa me esperaba ansiosa. «Doña Elena, ¿qué le dijo el doctor?». No pude ocultárselo. Josefa no era solo una empleada, era mi confidente, la persona que había estado a mi lado en los momentos más difíciles desde la muerte de mi marido. «Es cáncer, Josefa». Avanzado, soltó la bandeja que sostenía. Los copas de cristal estallaron en el suelo de mármol. Un ruido que pareció resonar en la casa vacía y demasiado grande para una sola mujer. «Dios mío, señora, ¿qué podemos hacer?». «Voy a luchar, Josefa. Siempre he luchado, pero necesito a mis hijos ahora». Organicé una cena para el fin de semana. Le pedí a Josefa que preparara todos sus platos favoritos. A Patricia le encantaba la moqueca de camarón. Marcos siempre pedía más picana. Fabio, incluso después de años en Europa, aún suspiraba por el bobó de camarón que solo Josefa sabía hacer exactamente como a él le gustaba. La mansión fue preparada por completo, flores frescas en los arreglos, la vajilla más fina, las copas de cristal checo que solo utilizábamos en ocasiones especiales. Rafael, el hijo de Josefa, vino a ayudar con los preparativos. 27 años, estudiante de enfermería, siempre tan atento, se ofreció a ir por Fabio al aeropuerto, ya que mi chofer tenía el día libre. La cena estaba prevista para las 8. Marcos llegó a las 8:40 sin disculparse por el retraso. Patricia llegó puntual, pero acompañada de su esposo político, que no estaba invitado y sabía que no aprobaba sus métodos. Fabio fue el último en llegar, oliendo a perfume caro y con profundas ojeras, probablemente aún sufriendo del desfase horario y las noches europeas. Nos sentamos a la mesa. La comida estaba perfecta, pero apenas podía tragar.
Después del postre, pudín de leche, el favorito de todos desde la infancia, carraspeé y pedí atención. Mis hijos, los he llamado aquí porque necesito contarles algo importante. Marcos miró su reloj discretamente. Patricia revisaba mensajes en su celular bajo la mesa. Fabio parecía aburrido jugando con la cuchara en la copa vacía. Estoy enferma, muy enferma. Tengo cáncer en etapa avanzada. Un silencio cayó sobre la mesa. Patricia fue la primera en reaccionar, llevándose la mano a la boca. Marcos frunció el ceño como si analizara un problema de negocios. Fabio dejó caer la cuchara con un tintineo metálico contra la copa. El tratamiento será difícil, continué. Necesitaré de ustedes. Por primera vez en mi vida, necesito que cuiden de mí. Así como yo cuidé de ustedes. Esperé. Esperé abrazos, lágrimas, promesas de apoyo. Esperé cualquier reacción que mostrara que mis hijos, aquellos a quienes arropé en noches interminables, a quienes construí un imperio, aquellos que eran mi razón de vivir tras quedar viuda, se importaban. Pero lo que recibí fue una mirada entre los tres. Una mirada que conocía bien del mundo de los negocios, la mirada de quien calcula pérdidas y ganancias. Mamá, dijo finalmente Marcos, ajustándose el saco Armani que le regalé en su cumpleaños. ¿Tienes seguro médico premium? Puedes contratar a los mejores enfermeros. Tengo una subsidiaria que administrar en Sao Paulo. No puedo simplemente dejar todo. Estamos en medio de una campaña crucial, añadió Patricia, refiriéndose al carrera política de su marido. Si él es elegido, tendremos mucho más poder para ayudar a la empresa, a la familia. Acabo de firmar un contrato con un club en Ibiza, dijo Fabio pasando la mano por su cabello perfectamente peinado. Es la oportunidad de mi vida, mamá. Miré a cada uno de ellos, buscando cualquier señal de que estaban bromeando, que era una crueldad. Pero sus miradas, tan parecidas a las de su padre, estaban frías, calculadoras. Entonces, ¿eso es todo?, pregunté con la voz temblorosa, no de miedo o tristeza, sino de una rabia que empezaba a hervir en mí. Su madre está muriendo y ustedes tienen otras prioridades. Fue Marcos quien asestó el golpe final, levantándose y ajustando su reloj dorado en la muñeca. Otro de mis regalos. Mamá, no vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades ahora. Contrata a profesionales. Siempre has sido práctica en los negocios. Sé práctica en esto también. Los tres se levantaron casi en simultáneo, como si lo hubieran ensayado. Patricia tuvo aún la audacia de inclinarse y dejar un beso rápido en mi mejilla. Su perfume caro invadió mis fosas nasales. Fabio se despidió de forma despreocupada desde la puerta. Marcos simplemente salió. Me quedé allí sola al final de la mesa, demasiado grande, mirando los platos casi intactos, los restos de una cena que debería haber sido de unión familiar, pero que se convirtió en el hito de mi soledad más profunda. Josefa entró silenciosamente para recoger los platos. Rafael vino detrás, trayendo mi medicación para el dolor y un vaso de agua. Doña Elena, dijo arrodillándose a mi lado. No está sola. Estamos aquí. Fue en ese momento, mirando los ojos sinceros de ese chico que no llevaba mi sangre, pero que demostraba más humanidad que mis propios hijos, que algo cambió dentro de mí. El dolor de la traición comenzó a transformarse en algo diferente, algo más frío y calculador. Si mis hijos querían tratarme como un simple negocio, yo les mostraría quién realmente les enseñó todo sobre el mundo de los negocios. No lo sabían, pero acababan de desatar algo en mí que ni yo misma sabía que existía. Determinación que iba más allá de la maternidad, más allá de los lazos de sangre. Aquella noche, mientras la casa se silenciaba y la luna iluminaba el mar desde mi balcón, empecé a planear no solo cómo cambiaría mi testamento, sino cómo alteraría para siempre el destino de nuestra familia. ¿Quieren saber lo que pasó después? Jamás olvidaré la expresión en el rostro del doctor Paulo cuando entró en la sala con mis exámenes aquella cálida tarde de marzo. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Él presenció el nacimiento de mis hijos, trató a mi marido en su batalla contra el infarto que lo llevó, y ahora sus ojos llevaban el peso inconfundible de quien trae noticias que cambian vidas. Elena, dijo sentándose frente a mí en lugar de detrás del escritorio, como era habitual. Los resultados no son buenos.
El Hospital São Lucas, con sus paredes azul claro y el discreto crucifijo en la esquina de la sala, había sido testigo de tantos momentos importantes en mi vida: nacimientos, muertes, recuperaciones. Ahora sería el escenario de otro capítulo decisivo. Cáncer de páncreas en estado avanzado, dijo Paulo, mostrando las imágenes de los exámenes. Mira aquí y aquí. Observé esas manchas en las imágenes, tratando de asimilar que algo tan pequeño y abstracto determinaba el final de mi historia. Siempre he sido una mujer pragmática. No se construye un imperio textil desde cero sin serlo. Entonces respiré profundo y hice la pregunta necesaria. ¿Cuáles son mis opciones? Paulo explicó sobre quimioterapia, radioterapia, posibles cirugías paliativas. Habló de estadísticas, tasas de supervivencia, calidad de vida. Escuché todo con la misma atención que dedicaba a las reuniones del consejo de la empresa, haciendo anotaciones mentales, procesando la información. Solo mis dedos, apretando con fuerza la correa de la bolsa Hermès que Patricia me había regalado en Navidad, delataban mi turbulencia interior. Voy a ser franco, Elena. El tratamiento será agresivo, doloroso y no puedo prometer resultados milagrosos. Necesitarás apoyo constante. Apoyo. Una palabra tan sencilla que en ese momento adquirió el peso del mundo. Salí del consultorio y caminé hacia el jardín interno del hospital. Los hipés amarillos estaban en plena floración, cubriendo el suelo con un tapiz dorado. Me senté en un banco bajo esa lluvia de flores y hice 3 llamadas, una a cada hijo. Marcos estaba en una reunión con inversores japoneses. Su secretaria, tan eficiente como él exigía, me informó que regresaría en cuanto pudiera. Patricia contestó entre audiencias, su voz resonando en lo que parecía ser un pasillo de tribunal. Fabio no respondió. Probablemente estaba durmiendo en España, donde se había establecido con sus discotecas. Regresé a casa sintiendo el peso de mis 72 años como nunca antes. La mansión en el condominio Jardines de Aldeota, con sus 5 habitaciones vacías y vista al mar, parecía más grande y silenciosa que nunca. Josefa me esperaba en la puerta, como lo hacía hace 25 años, desde que la contraté cuando estaba embarazada de Rafael. Está pálida, dijo, tomando mi bolsa y guiándome hacia adentro. ¿Qué dijo el doctor? Le conté todo sin filtros. Josefa era más que una empleada. Era la única persona con la que no necesitaba mantener la fachada de Elena Vasconcelos, la empresaria implacable, la matriarca inquebrantable. Dios mío, murmuró, haciendo la señal de la cruz. ¿Pero, va a luchar? No. ¿Y los chicos ayudarán? No era una pregunta, era una afirmación. En la simple y directa visión de Josefa, era obvio que mis hijos dejarían todo para estar a mi lado en ese momento. ¿Por qué no lo harían? ¿Voy a hacer una cena el domingo? Decidí. Se lo contaré a todos juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Mientras Josefa preparaba lo que sería un festín, yo organizaba mis asuntos, revisaba mi testamento actual, ordenaba documentos de la empresa y hacía una lista de todos los bienes e inversiones. Si hay algo que la vida en los negocios me enseñó es que siempre hay que estar preparados para todas las posibilidades. Rafael, el hijo de Josefa, apareció el sábado para ayudar con los preparativos. 27 años, estaba en su último año de enfermería, trabajando en el propio Hospital São Lucas para pagar sus estudios, a pesar de la beca completa que yo había conseguido discretamente. Doña Elena, ¿está bien? Mamá me contó, dijo mientras ayudaba a cargar las pesadas sillas del comedor que rara vez usábamos. Me estoy preparando, Rafael, respondí con sinceridad. Para lo que venga. Él asintió con esa sabiduría silenciosa que siempre me sorprendía. Si necesitas algo, cualquier ayuda con el tratamiento, con las medicinas, aquí estoy. El domingo, la casa estaba impecable. Arreglos de orquídeas, mis flores favoritas, decoraban el salón. La mesa estaba servida con la mejor porcelana inglesa, herencia de mi suegra, y los cubiertos de plata que solo usábamos en ocasiones especiales. El menú incluía todos los platos favoritos de mis hijos: moqueca de camarones para Patricia, picana para Marcos, bobó de camarones para Fabio y de postre, pudín de leche, el dulce que todos disputaban en la infancia. La primera en llegar fue Patricia, puntual a las 8, acompañada de su esposo, el diputado estatal Ricardo Ribeiro, un hombre cuyas conexiones políticas siempre me parecieron más importantes para él que cualquier principio ético.
No lo invité, pero no me sorprendió su presencia. Patricia nunca iba a ningún lado sin él en los últimos años. No por amor, sospechaba, sino por cálculo político. Mamá, estás abatida, fue su primer comentario mientras me besaba en la mejilla. Su perfume caro era casi abrumador. ¿Estás durmiendo bien? Deberías probar esos suplementos naturales de los que te hablé. Marcos llegó 40 minutos tarde sin disculparse, entró hablando por teléfono, en inglés fluido, aparentemente cerrando algún trato con inversores extranjeros. Me saludó con un gesto y continuó hablando durante otros 5 minutos antes de finalmente colgar. Los japoneses son imposibles, comentó sirviéndose whisky sin preguntar. Pero logré cerrar el trato. 20 millones para la expansión de la fábrica en Maracanãú. No preguntó cómo estaba ni comentó sobre el motivo inusual de una cena dominical, solo se dirigió al comedor a discutir números con su cuñado político. Fabio fue el último en llegar, casi a las 9:30, cuando ya habíamos comenzado a comer. Entró con su estilo característico, jeans caros rasgados, camiseta de marca, cabello desordenado con un estilo que probablemente le costó cientos de reales en alguna peluquería europea. Mamá, dijo besándome ruidosamente en la mejilla. ¡Qué ganas tenía! Este olor a bobó me está volviendo loco de hambre. Así era como Fabio siempre operaba, con abundante encanto para compensar la falta de responsabilidad de mis 3 hijos. Era el único que nunca había mostrado interés por los negocios de la familia, prefiriendo vivir de la generosa mesada que aún le daba, a pesar de sus 32 años. Durante la cena intenté participar en las conversaciones. Marcos hablaba sobre la expansión de la empresa al mercado asiático. Patricia comentaba sobre las oportunidades de su marido en las próximas elecciones. Fabio contaba historias exageradas sobre celebridades que venían a sus fiestas en Ibiza. Nadie preguntó por mí sobre cómo estaba, sobre por qué había convocado esa cena. Cuando Josefa sirvió el postre me aclaré la garganta y toqué la copa con la cuchara, un gesto que siempre utilizaba en reuniones de negocios para captar atención. Mis hijos comenzaron a mirarme con ansiedad, sintiendo cómo se me apretaba la garganta. Los llamé aquí hoy por un motivo importante. Marcos miró discretamente su reloj. Patricia dejó su celular, pero lo mantuvo en la mano con la pantalla aún encendida. Fabio al menos tuvo la decencia de mirarme a los ojos, aunque su atención probablemente estaba más en el pudín que en mis palabras. Estuve en el médico la semana pasada, continué. Las pruebas confirmaron que tengo cáncer de páncreas en etapa avanzada. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Patricia llevó la mano a la boca en un gesto que parecería de genuino asombro, si sus ojos no estuviesen ya calculando las implicaciones. Marcos frunció el ceño como hacía ante un problema logístico inesperado. Fabio dejó caer la cuchara, el sonido metálico resonando en la sala silenciosa. El doctor Paulo dijo que el tratamiento será agresivo. Necesitaré quimioterapia, tal vez cirugía. Mi voz titubeó un poco no por miedo a la enfermedad, sino por lo que estaba a punto de pedir. Yo, Elena Vasconcelos, que nunca he pedido nada a nadie en toda mi vida, estaba a punto de suplicar ayuda a mis propios hijos. Necesito de ustedes. Quiero que me acompañen a las sesiones, que estén aquí cuando los efectos secundarios sean fuertes. ¡Qué madre!, interrumpió Marcos con un tono que rozaba la impaciencia. Lamento mucho el diagnóstico de verdad, pero sabes que estamos en un momento crucial en la empresa. La expansión hacia Asia no puede retrasarse. Los inversores japoneses están a la espera, y estamos en medio de la campaña, añadió rápidamente Patricia. Si Ricardo no mantiene el ritmo de apariciones públicas, nuestros rivales tomarán ventaja. La encuesta de la semana pasada ya mostró una caída de 2 puntos. Acabo de firmar un contrato con el club más grande de Ibiza, completó Fabio, pareciendo casi avergonzado, pero no lo suficiente. Es un contrato de exclusividad, mamá. Si me echo atrás ahora, nunca tendré otra oportunidad como esta. Miré a cada uno de ellos, sintiendo algo romperse dentro de mí. No era dolor, ya había superado ese punto. Era una claridad repentina y aterradora. Entonces, ¿ninguno de ustedes puede ayudar a su madre que está enferma?, pregunté con una voz más firme de lo que esperaba. Fue Marcos quien pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Levantándose y ajustando el costoso saco que le había regalado en Navidad, dijo con la frialdad de un ejecutivo cerrando una reunión improductiva:
mamá, no vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades ahora. Contrata enfermeros profesionales. ¿Tienes dinero para eso? Sé práctica. Patricia tuvo la audacia de asentir, como si la sugerencia de su hermano fuera completamente razonable. Puedo recomendar una excelente empresa de cuidadores a domicilio. La madre de mi socia la usó cuando tuvo Alzheimer. Fabio al menos tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no dijo nada para contradecir a sus hermanos. Uno a uno se levantaron. Patricia me dio un rápido beso en la mejilla, dejando un rastro de su caro perfume en el aire. Marcos me estrechó la mano formalmente como si fuéramos socios cerrando una reunión. Fabio hizo un gesto torpe desde la puerta y luego se fueron mis 3 hijos a quienes llevé en mi vientre, a quienes alimenté, por quienes construí un imperio, a quienes sacrifiqué cualquier oportunidad de nueva vida tras la muerte de mi marido. Se marcharon dejando solo el eco de las palabras de Marcos. No vamos a ayudar en nada, tenemos otras prioridades. Me quedé sentada al borde de la mesa, demasiado grande para una sola mujer, mirando los platos de comida a medio comer y las copas de vino sin terminar. La casa silenciosa parecía burlarse de mí y de las décadas que dediqué a construir una familia que en el momento de la verdad, demostró ser tan frágil como un castillo de arena. Fue Rafael quien entró silenciosamente en el comedor, trayendo un vaso de agua y mi analgésico, que empezaba a asomarse con el estrés de la situación. Señora Elena, dijo suavemente arrodillándose a mi lado. ¿Está bien? ¿Quiere que llame a alguien? Miré a ese joven, hijo de mi empleada, que mostraba más preocupación genuina que mis propios hijos. Rafael, que trabajaba turnos de noche en el hospital para pagar la universidad, que cuidaba de su madre enferma de artritis, que siempre tenía una sonrisa amable y una palabra reconfortante. No, Rafael, respondí, sintiendo algo endurecerse dentro de mí. No quiero a nadie, estoy bien. Josefa entró poco después, comenzando a recoger los platos. Sus ojos estaban rojos. Probablemente había oído toda la conversación desde la cocina. Josefa, llamé. Mañana quiero que llames al doctor Claudio Ferreira y pidas una reunión urgente. ¿El abogado, señora?, preguntó sorprendida. Sí, confirmé levantándome con una determinación renovada. Tengo algunos cambios importantes que hacer en mi testamento. Esa noche, mientras observaba las luces de la fortaleza desde la ventana de mi habitación, tomé una decisión. Si mis hijos querían tratarme como un activo en su última fase, les mostraría que la empresaria Elena Vasconcelos aún tenía un último gran negocio por cerrar. Algo más que la ira y el dolor comenzó a germinar en mí. Una idea que tomaba forma mientras miraba las fotografías en mi cómoda. Marcos en la graduación, Patricia en su boda, Fabio en su primera fiesta como DJ. Junto a ellas, una foto sencilla de Josefa y Rafael en su cumpleaños número 18, que celebramos en el área de servicio porque ellos insistieron en que no querían molestar. Si mis hijos biológicos me abandonaron cuando más los necesitaba, quizás era hora de reconocer quién realmente actuaba como familia. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. El dolor físico estaba presente, constante como el diagnóstico había previsto, pero algo más fuerte lo superaba. Un propósito. Llamé al doctor Paulo y agendé el inicio de la quimioterapia para la semana siguiente. Después convoqué a Josefa a mi oficina. Necesito un favor, le dije. ¿Rafael tiene el día libre en el hospital? Sí, señora. Solo trabaja por la noche. Pídele que me acompañe a la oficina del doctor Claudio esta tarde. Necesito que sea testigo de algunos cambios legales que voy a hacer. Josefa me miró, la preocupación evidente en sus amables ojos. ¿Está segura? Los chicos pueden no estar de acuerdo si se enteran. Los chicos, respondí sintiendo el amargo sabor de la ironía. Dejaron claro anoche cuánto les importaba lo que yo necesitaba. Ahora es mi turno de mostrar cuánto me importan sus prioridades. Esa tarde en la elegante oficina del doctor Claudio Ferreira, en el centro de Fortaleza, firmé los documentos que cambiarían el destino de la fortuna de los Vasconcelos. Rafael, incómodo como pedí, fue testigo junto con la secretaria del abogado. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera Josefa o Rafael,
es que ese cambio en el testamento sería solo el primer paso de un plan mucho más grande, un plan que comenzaría a tomar forma en las semanas siguientes. Mientras enfrentaba las primeras sesiones de quimioterapia sola en el hospital, observando a otras familias unidas en apoyo a sus seres queridos. Un plan que, cuando estuviese completo, haría que el nombre de Helena Vasconcelos fuera titular en todos los periódicos de Brasil. Las primeras sesiones de quimioterapia fueron una verdadera prueba para mi cuerpo y mi espíritu. Mientras el veneno que supuestamente me salvaría corría por mis venas, observaba a las otras personas en la sala de tratamiento del Hospital São Lucas. A mi derecha, una joven de unos 30 años sostenía la mano de su madre, que le leía en voz baja. A mi izquierda, un anciano estaba rodeado de hijos y nietos que se turnaban para hacerle compañía. Y yo, Helena Vasconcelos, dueña de una de las mayores empresas de textiles del Nordeste, estaba sola. Bueno, no completamente sola. Rafael me había traído esa mañana antes de apresurarse a su clase en la universidad. Prometió volver por mí cuando el tratamiento terminara. Era más de lo que cualquiera de mis hijos había ofrecido. Doña Helena Vasconcelos. Una enfermera se acercó, revisando mi suero. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Estoy bien, respondí automáticamente, la respuesta que he dado toda mi vida, incluso cuando no era verdad. ¿Nadie de la familia pudo venir hoy?, preguntó, ajustando la almohada detrás de mi cabeza con una amabilidad que casi me hizo llorar. Mis hijos están ocupados, respondí, odiando el ligero temblor en mi voz. Tienen otras prioridades. La enfermera solo lo sintió, pero vi en sus ojos esa compasión mezclada con juicio, que se convertiría en familiar en las semanas siguientes. La gente no entendía cómo los hijos de Helena Vasconcelos podían abandonarla durante su lucha contra el cáncer. Para ser honesta, yo tampoco lo entendía. Fue durante la tercera sesión de quimioterapia que la idea comenzó a tomar forma. Estaba hojeando una revista de negocios, un viejo hábito que ni la enfermedad pudo quitarme, cuando vi la foto de un empresario siendo llevado por la Policía Federal, acusado de fraudes fiscales y malversación de fondos. Su rostro devastado adornaba la primera página y el reportaje mencionaba que la denuncia había provenido de su propio contador. Traición en los negocios. Murmuré para mí misma, los engranajes de mi mente comenzando a girar de una manera que no lo hacían desde que recibí el diagnóstico. Rafael vino a buscarme aquel día. Noté cómo parecía cansado. Había trabajado toda la noche en el hospital, asistido a clases por la mañana y a pesar de todo, ahí estaba, puntual, para llevarme a casa. Rafael, pregunté mientras él conducía mi Mercedes con cuidado por el tráfico de Fortaleza. ¿Has oído algo sobre los negocios de mis hijos? ¿Algo fuera de lo común? Dudó, los ojos fijos en la carretera. No creo que deba decirlo, doña Helena. Rafael, insistí. Has estado conmigo durante años. Conoces a mi familia casi tan bien como yo. Por favor, sé honesto. Suspiró estacionando el auto en el arcén de la avenida Beiramar. Las olas rompían en la playa y los vendedores ambulantes ofrecían agua de coco a los turistas. Un escenario tan normal, tan ajeno al torbellino que crecía en mi mente. Oí algunas cosas en el hospital, finalmente dijo. Los médicos hablan, ya sabes. El doctor Renato, amigo del doctor Paulo, comentó algo sobre que Marcos tiene una cuenta no declarada en el extranjero. Pensé que usted lo sabía. No, no lo sabía. Y eso fue solo la primera revelación de muchas. En los días siguientes empecé a darme cuenta de que el cáncer no era el único mal que crecía en silencio mientras yo estaba ocupada construyendo un imperio para mis hijos. También había corrupción, deshonestidad y traición. Mi apariencia comenzó a cambiar con el tratamiento. Mi cabello, antes canoso pero aún voluminosa y bien cuidado, empezó a caerse. Mis mejillas, que siempre habían mantenido cierta elegancia a pesar de la edad, se hundieron. Perdí peso rápidamente y mis ropas, siempre impecablemente a medida, ahora parecían pertenecer a otra persona. Fue esa transformación física la que me dio una idea. Si parecía una sombra de la poderosa Helena Vasconcelos, ¿por qué no usar eso a mi favor? Josefa, llamé una noche después de una sesión de quimioterapia particularmente difícil. Necesito que compres algunas cosas para mí. Le entregué una lista: maquillaje pálido, pañuelos más sencillos para cubrir mi cabeza casi calva, ropa más holgada y sin la elegancia habitual.
Josefa me miró confundida, pero no cuestionó. Después de 25 años, sabía cuando tenía un plan. A la mañana siguiente llamé a doctor Claudio, mi abogado, y le pedí que viniera a la mansión con urgencia. Cuando llegó encontró no a la empresaria impecable de siempre, sino a una mujer visiblemente debilitada, acentuada por el maquillaje estratégicamente aplicado para parecer aún más enferma de lo que realmente estaba. «Dios mío, Elena», exclamó genuinamente sorprendido. «Te estás muriendo, Claudio», respondí con una calma que lo desconcertó. «Más rápido de lo que los médicos previeron, necesito acelerar algunas cosas». Era una mentira, por supuesto. El tratamiento era brutal, pero iba como se esperaba. El doctor Paulo incluso había mencionado resultados prometedores en los últimos exámenes, pero Claudio no necesitaba saber eso. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, la preocupación evidente en sus ojos. «Necesito que contrates a alguien», respondí a discreción. «Un investigador privado, ex policía, si es posible, alguien que sepa cómo descubrir lo que las personas intentan ocultar». Claudio frunció el ceño. «Elena, ¿qué estás planeando?» «Justicia, mi amigo, solo justicia». 3 días después, conocí a Sergio Matos, un exdelegado de la Policía Federal, que ahora trabajaba como investigador privado. Un hombre de pocas palabras, mirada perspicaz y reputación impecable. «Doña Elena», dijo después de escuchar lo que quería. «¿Está segura? Investigar a sus propios hijos es algo poco común». «Tengo razones para creer que hay irregularidades en sus negocios», respondí, manteniendo la voz firme a pesar del cansancio. «Quiero saber todo. Cada centavo no declarado, cada contrato sospechoso, cada transacción irregular, todo». Asintió sin juzgar. «Voy a necesitar acceso a algunos documentos de la empresa. Tendrás y un lugar discreto para trabajar. Puedes usar la casa de huéspedes en la parte trasera de la propiedad. Nadie va allí y tiene entrada independiente». Así comenzó la operación que yo llamaba en secreto la venganza de la matriarca. Mientras mis hijos creían que estaba confinada en casa, debilitada por la quimioterapia, yo trabajaba incansablemente con Sergio, Rafael y, sorprendentemente, Josefa, cuya red de contactos entre empleados del hogar de familias adineradas resultó invaluable. Abrimos primero sobre Marcos. Mi primogénito, tan orgulloso de su inteligencia para los negocios, había creado una red compleja de empresas fantasma. A través de ellas, desviaba millones de la empresa textil Vasconcelos a cuentas en Suiza y Singapur. El dinero, mi dinero, financiaba un estilo de vida que ni siquiera imaginaba. Un yate anclado en Mónaco, una amante fija en París, apuestas astronómicas en casinos exclusivos. «¿Cómo logró ocultar esto de mí durante tanto tiempo?», pregunté a Sergio, sintiendo una mezcla de ira y admiración por la astucia del esquema. «Su empresa ha crecido mucho en los últimos años, señora Elena. Ha sido más difícil controlar todo y él aprovechó su alejamiento gradual para apoderarse de sectores clave». «Es cierto. Desde la muerte de mi esposo, había estado cediendo lentamente más responsabilidades a Marcos, preparándolo para eventualmente asumir el mando». «Qué ingenua fui». Patricia vino después. Mi hija, la brillante abogada, la esposa del político prometedor, tenía su propio plan. A través del bufete donde era socia mayoritaria, facilitaba contratos sobrevalorados entre la textil Vasconcelos y empresas ligadas a su esposo. Los contratos parecían legítimos a primera vista: consultoría estratégica, asesoría jurídica especializada, pero en realidad eran canales para desviar fondos públicos y privados. «Su esposo está metido hasta el cuello», me explicó Sergio, mostrándome fotos de reuniones secretas y registros de depósitos sospechosos. «Si esto sale a la luz, su carrera política se acabará, y la de ella también». Fabio Meucacula fue el más difícil de investigar por la distancia, pero Sergio tenía contactos en Interpol, y lo que descubrimos me dejó fría. Las discotecas de Fabio en Ibiza no eran solo lugares para fiestas exclusivas, eran centros de lavado de dinero para narcotraficantes españoles e italianos. Mi hijo, a quien siempre vi como un joven responsable disfrutando de la vida, estaba verdaderamente involucrado con el crimen organizado europeo. «Eso es muy serio, señora Elena», advirtió Sergio. «Estamos hablando de organizaciones peligrosas. Si decides utilizar esta información, debemos tener cuidado». Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada, no solo por los crímenes en sí,
sino por la comprensión de cuánto realmente desconocía a mis propios hijos. Las personas que crié, a quienes amé incondicionalmente, en las que creía que al menos tenían principios básicos de decencia, eran, en realidad, sofisticados criminales que no dudaron en robar a su propia madre. Durante todo este tiempo continué con el tratamiento contra el cáncer. Las sesiones de quimioterapia eran brutales, pero encontraba fuerza en la rabia que crecía dentro de mí. Rafael se convirtió en mi acompañante constante, a menudo sacrificando horas de estudio para estar a mi lado. Su constante amabilidad, tan contrastante con la crueldad de mis hijos, solo fortalecía mi resolución. Debería descansar más, insistía él, al verme inclinada sobre documentos hasta tarde en la noche. El tratamiento ya es extenuante por sí solo. Tendré tiempo para descansar después, Rafael, respondía yo, sin apartar los ojos de los papeles. Ahora necesito terminar esto. Un día, después de una reunión particularmente productiva con Sergio, sentí un fuerte mareo al levantarme. Rafael me sostuvo antes de que cayera. Señora Elena, por favor, imploró con la genuina preocupación en sus ojos. ¿Se está matando de esta manera? Fue en ese momento, en los brazos de ese joven que no tenía ninguna obligación de cuidarme, cuando tomé una decisión. El plan no sería solo sobre castigar a mis hijos, también sería sobre reconocer quién realmente merece ser llamado familia. A la mañana siguiente llamé al doctor Paulo para una consulta a domicilio. Él llegó de inmediato, preocupado por mi estado. Elena, te estás esforzando demasiado, advirtió tras examinarme. El tratamiento está funcionando, pero tu cuerpo necesita descanso para recuperarse. Paulo, pregunté, ignorando su aviso. ¿Cuánto tiempo crees que aún tengo? Dudó, claramente incómodo. Elena, no podemos prever con certeza. Los resultados han sido prometedores, pero necesito que le digas a todos que mi estado ha empeorado drásticamente. Lo interrumpí. Que me quedan pocos meses, quizás semanas. Él me miró sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué diría algo así? Porque necesito que mis hijos crean eso. Necesito que todos crean. Elegí una parte de mi plan, solo lo suficiente para que él comprendiera la importancia. Paulo siempre ha sido más que un médico para nuestra familia. Era un amigo leal que conocía bien el carácter de mis hijos. Eso es inusual, dijo finalmente. Pero entiendo por qué haces esto. Solo prométeme que te cuidarás de verdad, sin importar este plan. Prometí. Y aceptó ayudar, no mintiendo directamente, pero permitiendo que se difundiera la impresión de un deterioro rápido. Fue suficiente. En pocos días, la noticia de que Elena Vasconcelos estaba al borde de la muerte circulaba en los altos círculos empresariales de Fortaleza. Como era de esperar, mis hijos finalmente mostraron interés, no en mí, sino en lo que pasaría con la fortuna familiar. Marcos fue el primero en aparecer en una rara visita a la mansión. Me encontró en la cama, estratégicamente maquillada para parecer al borde de la muerte, con Josefa y Rafael como guardianes atentos. Mamá, dijo tratando de sonar preocupado, pero sin poder ocultar la impaciencia en su voz. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan mal? Pensé que estabas ocupado con tus prioridades, respondí, intencionadamente débil. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mira, sé que no he estado muy presente, pero estoy aquí ahora. Necesitamos hablar sobre la empresa, sobre cómo vamos a manejar la transición cuando, bueno, ya sabes. Casi sonreí. Tan predecible. Claro, hijo. Podemos hablar de eso. Pero estoy tan cansada ahora, tal vez mañana. Salió frustrado, pero satisfecho por haber iniciado la conversación sobre la transición. Patricia vino al día siguiente trayendo flores caras y una especialista en cuidados paliativos que, casualmente, estaba casada con uno de los mayores inversores de la empresa. Mamá, necesitas los mejores cuidados, insistió, mirando críticamente a Josefa y Rafael. Estas personas no están capacitadas para tratar un caso tan complejo como el tuyo. Esas personas, respondí, dejando ver un atisbo de mi habitual fortaleza, son las únicas que han estado a mi lado estos últimos meses y seguirán aquí. Fabio regresó sorprendentemente de Europa, apareciendo en la mansión con ojos rojos que delataban una noche de excesos. Trajo un frasco de agua milagrosa de algún gurú español que supuestamente curaba cualquier enfermedad. Mami, dijo con ese tono infantil que siempre usaba cuando quería algo.
Necesitas probar esto. Costó una fortuna, pero para ti vale cualquier sacrificio. Acepté el frasco emocionada, a pesar de todo, por la única muestra que parecía tener algo de genuinidad, por más errónea que fuera. Con los tres finalmente atentos, puse en marcha la siguiente fase del plan. Llamé al doctor Claudio para una reunión urgente sobre mi testamento, asegurándome de que mis hijos descubrieran accidentalmente sobre ella. Como estaba previsto el día señalado, los tres aparecieron casualmente en la mansión. Marcos con documentos de la empresa que necesitaban firma urgente. Patricia trayendo a otro médico especializado. Fabio simplemente diciendo que me extrañaba. Les dejé observar sus miradas ansiosas mientras el doctor Claudio y yo hablamos a puerta cerrada durante casi 2 horas. Cuando salió cargando una carpeta llena de documentos, mis hijos prácticamente lo atacaron en el pasillo, tratando de sacar información. Claudio, fiel como siempre, solo comentó que las últimas voluntades de doña Elena están debidamente registradas. Lo que ninguno de ellos sabía es que esa reunión no era sobre el testamento, sino sobre los documentos que Sergio había recolectado, las pruebas de los crímenes de cada uno de ellos, cuidadosamente organizadas y autenticadas. El verdadero plan apenas comenzaba. Esa noche, sola en mi habitación, miré las fotografías en mi cómoda. Mis hijos en momentos más felices, cuando todavía eran niños inocentes, antes de que la avaricia los corrompiera. Sentí una punzada de tristeza por lo que estaba a punto de hacer. Pero entonces recordé las palabras de Marcos: no vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades. Mi prioridad ahora era la justicia y esta sería servida. La fecha del 7 de septiembre siempre ha tenido un significado especial para mí. No solo por la obvia importancia histórica para nuestro país, sino porque fue un 7 de septiembre, hace 45 años, que abrí la primera tienda de la tejeduría Vasconcelos en el centro de Fortaleza. Mi esposo, todavía vivo en ese entonces, había encontrado la fecha un tanto pretenciosa. Abrir en el feriado de la Independencia. La gente pensará que somos presumidos. Pero yo insistí. Quería que nuestra pequeña tienda, que más tarde se convertiría en un imperio textil, estuviera siempre asociada a la idea de liberación, de ruptura con el pasado, de un nuevo comienzo. Era apropiado entonces elegir otro 7 de septiembre para lo que yo llamaba secretamente mi segunda independencia. Esta vez no de Portugal, sino de las ataduras de una familia que se había revelado tan tóxica como cualquier colonizador. 2 semanas antes de la fecha elegida, convoqué una rueda de prensa. Era la primera vez que aparecía en público desde que comenzó mi tratamiento de quimioterapia. Mi asesora de prensa, Luía, una de las pocas personas en la empresa en quien aún confiaba, se horrorizó cuando le dije que quería hacer el anuncio en persona. Doña Elena, no necesita exponerse así, argumentó en mi oficina en la mansión. ¿Puedo emitir un comunicado oficial? Los periodistas entenderán. No, Luía, respondí firme. Necesito que vean mi rostro. Necesito que todos lo vean. El cáncer y el tratamiento me habían transformado físicamente. Mi cabello, que antes solo era canoso, ahora casi había caído por completo, obligándome a usar pañuelos elegantes que Josefa acomodaba con esmero cada mañana. Mi rostro estaba más delgado, con ojeras profundas que ninguna maquinilla podía disimular. Mis manos, antes fuertes y seguras al firmar contratos millonarios, ahora temblaban ligeramente, pero en lugar de ocultar esos cambios, decidí mostrarlos. Cuando entré en la sala de conferencias de la tejeduría Vasconcelos esa mañana, apoyada en el brazo de Rafael, el murmullo de shock que recorrió a los periodistas presentes era precisamente lo que esperaba. Buenos días a todos, comencé, mi voz sorprendentemente firme a pesar de mi apariencia frágil. Agradezco que atiendan esta convocatoria con tan poco aviso. Las cámaras disparaban sin cesar, capturando cada ángulo de la nueva Elena Vasconcelos, la versión debilitada, la sombra de la poderosa empresaria que todos conocían, tal como quería. Como algunos ya deben saber, estoy enfrentando un cáncer en estado avanzado, continué sin rodeos. No estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para anunciar que el próximo 7 de septiembre haré una donación patriótica significativa que creo, no solo transformará el futuro de la tejeduría Vasconcelos, sino que también impactará positivamente el panorama empresarial brasileño. Los periodistas inmediatamente comenzaron a hacer preguntas, todos al mismo tiempo. Levanté una mano temblorosa, pidiendo silencio. No daré más detalles hoy.
Todos los medios recibirán invitaciones para la ceremonia que tendrá lugar en el auditorio principal de la empresa a las 10 de la mañana del día 7. Agradezco la presencia de todos. Y así, tan rápidamente como había comenzado, la rueda de prensa terminó. Salí apoyada en Rafael, dejando atrás una sala llena de especulaciones. Como era de esperar, la breve aparición pública tuvo el efecto deseado. Esa misma tarde recibí llamadas preocupadas de mis 3 hijos. Mamá, ¿es eso de la donación patriótica? La voz de Marcos desbordaba ansiedad apenas disimulada. No puedes tomar decisiones de esta magnitud sin consultar al consejo. Sin consultarme, replicó Patricia, su voz melódica escondía el pánico que yo sabía que sentía. No pareces bien en las fotos que están circulando. Quizás deberías descansar y dejar estas decisiones para cuando estés más fuerte. Mami, ¿qué locura es esa? Fabio fue el más directo como siempre. No puedes simplemente donar dinero así. ¿Y si lo necesitas para el tratamiento? ¿Y quiero decir, tu seguridad financiera? Respondía a todos con medias verdades y frases vagas. Sí, era una decisión importante. No era impulsiva. La había estado planeando desde hace tiempo. Sí, había consultado a médicos y abogados. No revelaría los detalles antes de la ceremonia. En los días siguientes, la especulación en los medios alcanzó niveles febril. ¿Cuál sería la donación patriótica que la empresaria al borde de la muerte planeaba hacer? Las teorías iban desde la creación de una fundación multimillonaria para la investigación del cáncer hasta la transferencia del control de la empresa a los empleados en un modelo revolucionario de gestión compartida. Esto, entre bastidores, estaba ultimando cada detalle de mi verdadero plan con Sergio, el doctor Claudio y, sorprendentemente, el doctor Paulo, quien se había convertido en un aliado inesperado pero crucial. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó Paulo 3 días antes de la fecha señalada, mientras revisaba mis nuevos exámenes durante una consulta privada en mi casa. No hay vuelta atrás una vez que enciendas esa cerilla. Estoy lista, respondí sin dudar. Ellos se han cavado su propia tumba, Paulo. Solo los empujaré adentro. La víspera del gran día, recibí una visita inesperada. Antonia Márquez, mi vecina y amiga de décadas, apareció en la mansión trayendo una tarta de limón. Mi favorita de siempre. Elena, todo el mundo está hablando de esa donación, dijo ella mientras compartíamos el postre en la terraza con vista al mar. Pero te conozco demasiado tiempo para creer que es solo eso. ¿Qué es lo que realmente planeas? Sonreí a mi vieja amiga. Antonia, viuda como yo, había criado sola a 3 hijos que ahora la rodeaban con amor en su vejez. El contraste con mi situación no podía ser más doloroso. Digamos que mañana será un día de ajuste de cuentas, Antonia. Ella asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Bueno, estaré en primera fila para apoyarte, sea lo que sea que vayas a hacer. Esa noche no pude dormir. Estuve en la terraza de mi habitación, observando las luces de la fortaleza y el movimiento de las olas en la playa distante. Pensaba en mi marido, en cómo se sentiría devastado al ver en lo que nuestros hijos se habían convertido. Recordaba los sacrificios que hicimos en las noches en vela trabajando para construir un futuro para ellos, los sueños que teníamos. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pregunté al viento como si pudiera llevar mis palabras a donde sea que estuviera mi marido ahora. El silencio de la noche fue mi única respuesta, pero de alguna manera fue suficiente. La mañana del 7 de septiembre amaneció con un cielo azul perfecto sobre la fortaleza. Me desperté antes del amanecer, una antigua rutina que el cáncer no me había podido quitar. Josefa ya estaba de pie preparando el desayuno especial que había insistido en hacer, tapioca con queso de cabra, frutas frescas y el café fuerte que tanto disfrutaba, a pesar de las restricciones médicas. ¿Durmió bien, doña Elena?, preguntó, sirviéndome con su habitual esmero. No mucho, admití, pero hoy me siento extrañamente llena de energía. Rafael llegó temprano como habíamos acordado. Parecía nervioso ajustándose constantemente la corbata del nuevo traje que le insistí en comprar. Todo está listo en el auditorio, me informó. El doctor Claudio ya está allí supervisando los últimos detalles, y titubeó brevemente. Sergio confirmó que todo está en orden con las autoridades. Asentí sintiendo una calma sorprendente envolverme. La decisión estaba tomada, el plan en marcha.
No había más espacio para dudas. Elegí con cuidado mi atuendo ese día. No el tradicional conjunto de Chanel que había usado en tantas ocasiones importantes, ni los elegantes vestidos que eran mi sello en eventos sociales. En su lugar, opté por un traje verde oscuro, austero pero impecablemente cortado, con un pañuelo de seda cubriendo mi cabeza, ahora prácticamente calva. Alrededor de mi cuello, el collar de oro que mi marido me regaló en nuestro 20º aniversario. En mis oídos, los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Quería parecer exactamente lo que era, una matriarca imponente a punto de hacer justicia. El camino hacia la sede de la empresa fue silencioso. Rafael conducía concentrado, respetando mi silencio previo a la batalla. Al llegar, me sorprendió la multitud que ya se aglomeraba en la entrada. Periodistas de todo el país, empresarios locales, políticos, curiosos. Parecía que toda la fortaleza quería ser testigo del gran anuncio de Elena Vasconcelos. Entramos por una puerta lateral, evitando la multitud. En el vestíbulo principal encontramos al doctor Claudio, tenso en su impecable traje, sosteniendo una carpeta con documentos que sabía que contenían las pruebas que destruirían la vida de mis hijos. «Está todo listo», confirmó en voz baja. «Las autoridades están posicionadas como acordamos». «¿Estás segura de continuar con esto, Elena?» «Más que nunca», respondí y caminamos hacia el auditorio. El espacio que solía albergar 300 personas para las asambleas anuales de la empresa estaba completamente lleno. Tuve que abrirme paso entre periodistas ansiosos y cámaras intrusas para llegar al escenario. Cuando finalmente subí los pocos escalones, apoyada discretamente por Rafael, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Busqué con la mirada y rápidamente localicé a mis 3 hijos sentados en la primera fila. Marcos en el centro con su postura de ejecutivo confiado, revisando constantemente su celular de última generación. Patricia a su derecha, elegante en un traje beige, sonriendo artificialmente ante las cámaras que ocasionalmente se dirigían a la familia. Fabio a la izquierda, incómodo en su traje mal ajustado, probablemente lidiando con una resaca monumental. Ninguno de ellos parecía particularmente preocupado por mi salud. Estaban allí solo para asegurarse de que sus intereses estuvieran protegidos, que la donación patriótica no afectara su herencia, sus estilos de vida, sus secretos. Ajusté el micrófono y miré directamente a la audiencia, a las cámaras que transmitían en vivo a todo el país, a mis hijos, que pronto dejarían de ser mis herederos en todos los sentidos posibles. Buenos días a todos. Comencé con una voz sorprendentemente fuerte. Agradezco la presencia de cada uno en este día tan significativo. Como brasileña y empresaria, siempre creí que el 7 de septiembre representa no solo nuestra independencia como nación, sino también nuestros valores fundamentales de libertad, justicia e integridad. Hice una pausa estratégica, observando los rostros atentos. Mis hijos parecían relajarse un poco. Hasta ese momento sonaba como el típico discurso corporativo que daría en cualquier evento de la empresa. Hace unos meses, recibí un diagnóstico de cáncer en estado avanzado. Noté el cambio en la expresión de la audiencia. Este momento difícil me hizo reflexionar profundamente sobre el legado que quiero dejar, no solo en términos materiales, sino también en valores. Nuevamente vi a mis hijos intercambiar miradas de alivio. Probablemente creían que anunciaría una donación parcial, algo que afectaría mínimamente su herencia. Quizás un ala hospitalaria con mi nombre o una fundación benéfica que generaría buenos titulares, pero que preservaría la mayor parte de la fortuna familiar. Cuán equivocados estaban durante mi tratamiento. Tuve mucho tiempo para pensar e investigar, dije, permitiendo que mi voz se endureciera ligeramente. Un murmullo confuso recorrió el auditorio. Investigué anomalías que me habían estado preocupando desde hacía tiempo en los negocios de la familia. Vi a Marcos sentarse de manera recta, súbitamente alerta. Patricia se palideció visiblemente. Fabio, siempre más lento en captar las sutilezas, aún sonreía despreocupadamente. Con la ayuda de profesionales competentes, señalé hacia donde Sergio estaba discretamente posicionado, cerca de una de las salidas laterales. Descubrí un patrón perturbador de fraudes, desvíos y actividades criminales dentro de mi propia empresa. Actividades orquestadas por personas en quienes confiaba completamente, personas que yo misma había criado. Ahora el auditorio estaba en total silencio.
Las cámaras se movían frenéticamente entre mí y mis hijos, que parecían congelados en sus asientos. Marcos Antonio Mendonca, lo llamé, mirándolo directamente a los ojos. ¿Cómo explicas los R$8 millones desviados de la empresa a través de contratos ficticios con empresas de fachada en Singapur y las Islas Caimán? El rostro de Marcos se transformó en una máscara de horror. Intentó levantarse, pero dos hombres de oscuro uniforme, agentes de la Policía Federal que Sergio había posicionado estratégicamente, aparecieron de inmediato a su lado. Patricia Elena Mendonca Ribeiro. Continué implacable mientras las cámaras capturaban cada momento del espectáculo que había orquestado con meticulosidad. ¿Cómo justificas los contratos inflacionados entre nuestra empresa y las constructoras relacionadas con tu marido, que resultaron en desvíos de más de 45 millones de reales en los últimos 3 años? Patricia se llevó las manos a la boca, mirando desesperadamente a su esposo, que ya se estaba levantando tratando de escapar, solo para ser bloqueado por más agentes. Y Fabio Ricardo Mendonca, dije finalmente dirigiéndome a mi hijo menor, que parecía haber quedado instantáneamente en shock. Tus clubes nocturnos en Ibiza no son solo lugares de entretenimiento, son puntos de lavado de dinero para el cartel Moret, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. No solo, esta montana no solo naos ofez com que súa vida estivese en risco, mas tamén o nome de nosa familia e a seguranca de todos os nosos funcionarios. Os silencios e impos no auditorio. Jornalistas facían preguntas, cámaras clicaban incesantemente e meus 3 filos, agora oficialmente sob custodia da Policía Federal, eran levados para fora sob os solares implacáveis da imprensa. Permanecí firme no palco, observando a cena que eu mesma había criado. O autor Claudio se aproximou, tracendo a pasta de documentos con todas as probas, contas bancarias secretas, contratos fraudulentos, registros de transferencias ilícitas, tudo meticulosamente documentado e autenticado. Senoras e senores, retomei cando o tumulto diminuiu pouco. A doacao patriótica que anuncio hoxe é a máis valiosa que poso facer por meu país, a entrega a justica de criminosos que se escondem atrás de nomes respeitáveis e conexoes poderosas, incluindo meus propios filos. O silencio que se seguiu foi quase palpável. Ninguén me esperaba ese tipo de revelacao, ese nivel de corajemo ou crueldade, dependendo da perspectiva. Mas meu anuncio nao termina aquí. Continuei coma voz pouco máis suave. Como parte do meu compromiso coma integridade e a justica, anuncio tamén unha reestruturacao completa da Tecelagen Vasconcelos. Expliquei entao o novo modelo corporativo que desenvolví como o Dr. Claudio. 40% das ACOE serían transferidas para fundo que beneficiaría familias de traballadores testéis de basa renda. 30% irían para universidades públicas do Nordeste para desenvolver tecnología textil sustentável. 20% serían de Rafael, que asumiría a presidencia, e 10% permanecerían comigo até mina morte, cuando tamén serían direccionados ao fundo dos traballadores. Esta é mina verdadeira independencia, concluí, sentindo unha onda de exaustao me atingir após a adrenalina do confronto, independencia da corrupcao, da traicao e da falsa lealdade. Cuando terminei de falar, houve momento de silencio atordoado, seguido por unha explosao de aplausos. Nao apenas 2 jornalistas, que sabían que estaban testemunando a historia do ano, mas tamén 2 funcionarios da empresa presentes, 2 cidadaos comuns que conseguirán entrar, de persoas que parecían genuinamente tocadas pelo que acababan de presenciar. Rafael se aproximou para me ajudar a descer do palco. Súas maos tremían quase tanto cuanto as minas, mas seus solos estaban firmes, determinados. A senora acabou de mudar moitas vidas hoxe, dise ele baixino, en cuanto me guiaba a través da multidao de repórteres que gritaban preguntas. Inclusive a mina a Rafael, respondí, sentindo peso de décadas finalmente deixar meus ombros, inclusive a mina. Ao sair do auditorio vi a través das janelas os carros da Policía Federal se afastando, levando meus 3 filos, nao máis meus herdeiros, nao máis parte do meu legado, agora prestando contas de seus crimes. O caso Vasconcelos, como ficaría conocido, acababa de comecar. As horas que se seguirá aquela colectiva de imprensa foram turbilao. Após deixar o auditorio fui inmediatamente cercada por unha multidao de jornalistas famintos por máis detalles sobre o escándalo que acabara de eclodir en rede nacional. Rafael e Dr. Claudio formaran escudo humano ao meu redor, guiándome até o carro que nos aguardaba nos fundos do predio.
Dona Elena precisa descansar. Insistiu Rafael, bloqueando firmemente os microfones que se estendían en nosa direcao. Haberá tempo para máis declaraco es depois. Entrei no carro sentindo as pernas fraquejaren. A adrenalina que me manteve de pé durante toda a coletiva comecaba a se disipar, deixándome exhausta até os osos. O cáncer que por algunhas horas conseguí esquecer en meio a tempestade que eu mesma había criado voltaba a se facer notar a través de unha dor surda e constante. «Para casa?» preguntou Rafael asumindo o volante. «Nao», respondí surpreendendo a min mesma, para o Parque do Cocó. O Parque Ecológico do Cocó, maior área verde de Fortaleza, era meu refugio desde que me mudei para a cidade, aínda jovén e recén casada. Era onde eu ia cando precisaba pensar, cando decisões empresariais importantes me atormentaban, cando a morte do meu marido parecía un peso insuportável. Rafael Nao questionou, dirixiu en silencio a tela, estacionando próximo á entrada menos conecida do parque, onde sabía que evitaríamos a multidao típica dos feriados. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó él con preocupación evidente en sus ojos oscuros. «No, hijo mío», respondí, usando por primera vez esa palabra para referirme a él. «Necesito unos momentos a solas». Caminé lentamente por el sendero sombreado por árboles centenarios, el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo al fondo creando una melodía pacífica, que contrastaba drásticamente con el caos que acababa de desatar. Encontré un banco vacío con vista al río Cocó y me senté, inhalando profundo el aire húmedo cargado de vida. ¿Qué había hecho? Acababa de entregar a mis propios hijos a la justicia, de destrozar públicamente la familia que mi esposo y yo habíamos construido. Acababa de reescribir por completo el destino de la empresa que era nuestro legado. Las noticias probablemente ya corrían por todo el país. Empresaria denuncia a sus propios hijos por corrupción. Matriarca de la tejeduría Vasconcelos entrega a sus herederos a la Policía Federal. Doña Elena, heroína anticorrupción o madre vengativa. Una lágrima rodó por mi rostro, seguida de otra y otra más. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran de duelo. Duelo por lo que podría haber sido. Duelo por los hijos que un día sostuve en mis brazos y que se convirtieron en personas que ya no reconocía. Duelo por la familia que nunca más se reuniría en torno a la mesa para celebrar cumpleaños o navidades. Mi celular sonaba incesantemente en el bolsillo de mi traje verde, pero lo ignoré. El mundo podía esperar. Ese momento era mío, solo mío, para procesar lo que había ocurrido y lo que aún estaba por venir. Estuve allí casi una hora, dejando que las lágrimas fluyeran libremente hasta que se secaron por sí solas. Cuando finalmente me levanté me sentí extrañamente ligera, como si un peso que llevaba décadas hubiera sido removido. No era felicidad, era más bien claridad, como si una niebla se hubiera disipado. Regresé al carro donde Rafael esperaba pacientemente, hojeando un libro de enfermería. «Vamos a casa ahora», dije, mi voz ronca pero firme. En lugar de la mansión en el condominio de lujo, le pedí que me llevara al Hospital São Lucas. Necesitaba ver al Dr. Paulo, no solo como médico, sino como amigo que me había apoyado en este camino. El hospital estaba sorprendentemente tranquilo para un feriado. Encontré a Paulo en su oficina, viendo la repetición de mi conferencia de prensa en un pequeño televisor. «¿Realmente hiciste eso?», dijo levantándose para recibirme. No había juicio en su voz, solo asombro. «Lo hice», confirmé sentándome en la silla frente a su escritorio. «Y ahora necesito saber cuánto tiempo realmente tengo, Paulo». Sin rodeos, sin falsas esperanzas, solo la verdad. Suspiró y se sentó de nuevo. «Los últimos exámenes fueron prometedores, Elena. La quimioterapia está funcionando mejor de lo que esperábamos. Si seguimos así, hablamos de años, no de meses». «¿Años?». La palabra resonó en mi mente como una sentencia inesperada. Años para ver las consecuencias de lo que había hecho. Años para reconstruir, para redirigir, para quizás encontrar alguna forma de redención. ¿Y respecto al tratamiento?, pregunté. ¿Debo continuar como estamos? Definitivamente, de hecho, me gustaría agregar algunas sesiones de radioterapia con tu autorización. Claro, sentí que una determinación renovada me invadía. Haré lo que sea necesario. Ahora tengo un nuevo propósito.
En las semanas siguientes el caso Vasconcelos, como fue apodado rápidamente por los medios, dominó las noticias nacionales. Detalles de las investigaciones que había iniciado salían a la luz cada día, revelando un esquema de corrupción mucho más grande de lo que había imaginado. Marcos, mi primogénito, intentó suicidarse en prisión 3 días después de ser detenido. Fue salvado por un guardia penitenciario que notó su extraño comportamiento y actuó a tiempo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo, él seguía siendo de mi sangre. Y la idea de que prefería la muerte a enfrentar las consecuencias de sus actos me devastó. Solicité permiso para visitarlo en el hospital penitenciario. Cuando entré en la sala vigilada de cerca, apenas reconocí al hombre postrado frente a mí. Marcos, siempre tan elegante y compuesto, parecía haber envejecido décadas en solo unos días. Ojos antes afilados y calculadores, ahora estaban opacos, derrotados. ¿Por qué, mamá? Fue lo primero que dijo. Su voz casi inaudible. ¿Por qué hacernos esto? ¿A la familia? Me senté al borde de la cama, manteniendo distancia física y emocional. La familia se acabó en el momento en que ustedes decidieron abandonarme cuando más los necesitaba, Marcos. Ustedes eligieron el dinero por encima del amor, eligieron la avaricia por encima de la decencia. Podríamos haber resuelto esto en privado. Argumentó débilmente. No era necesario humillarnos públicamente. ¿Cómo resolví cuando descubrí que mi marido tenía una amante? Retruqué, sorprendiéndolo con una información que nunca había compartido. Sí, tu padre tuvo un romance hace años. Lo descubrí y lo confronté en privado y eligió a la familia, eligió el camino correcto. Ustedes podrían haber hecho lo mismo cuando los confronté con las pruebas antes de la conferencia. Era verdad. Lo que pocos sabían era que días antes del anuncio público, había enviado a cada uno de mis hijos un dossier completo con las pruebas de sus crímenes, junto con una carta, ofreciendo una última oportunidad para que confesaran todo, devolvieran el dinero malversado, se alejaran voluntariamente de la empresa y yo no llevaría el caso a las autoridades. Los 3 ignoraron completamente mi oferta. Marcos ni siquiera abrió el sobre, según su secretaria. Es demasiado tarde para arrepentimientos ahora, concluí, levantándome. Tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre tus decisiones, Marcos. Espero que encuentres alguna forma de paz. Salí de aquella habitación sabiendo que probablemente nunca más vería a mi hijo mayor. Una parte de mí murió ese día, pero otra parte, una parte más fuerte, más decidida, se solidificó. Patricia reaccionó de manera completamente diferente. Siempre la estratega enseguida comenzó a negociar con las autoridades, ofreciendo información sobre esquemas de corrupción que involucraban a poderosos políticos a cambio de una reducción de pena. Su esposo, el diputado estatal Ricardo Ribeiro, renunció al cargo en medio del escándalo, pero fue detenido días después al tratar de huir del país con documentos comprometedores y una maleta con casi 2 millones de euros. El divorcio fue anunciado mientras ambos aún estaban detenidos. Patricia, de alguna manera, logró transformarse de villana a víctima ante los ojos de parte de la prensa, alegando que había sido manipulada por su ambicioso marido. Yo sabía la verdad, por supuesto. Mi hija siempre había sido la mente detrás de las operaciones de la pareja, utilizando la figura carismática de su esposo como fachada para sus esquemas. La situación más compleja fue la de Fabio. Como estaba en otro país cuando surgieron las denuncias, inicialmente escapó de la prisión inmediata. Hubo una cacería internacional que duró casi 2 semanas, hasta que finalmente fue localizado y arrestado en Marruecos, tratando de huir a un país sin acuerdo de extradición con Brasil. Las autoridades españolas también emitieron una orden de arresto relacionada con actividades de lavado de dinero en sus clubes nocturnos en Ibiza. El cartel Moret, al darse cuenta de que Fabio se había convertido en un objetivo de las autoridades internacionales, envió una amenaza de muerte que fue interceptada por Interpol. Mi hijo menor estaba en peligro en todos los frentes. Contraté un equipo internacional de abogados para asegurarme de que fuera extraditado a Brasil, donde al menos estaría protegido del cartel. Fue lo último que hice por él como madre. Cuando finalmente regresó al país, esposado y custodiado, no fui al aeropuerto a recibirlo. Ese capítulo estaba cerrado. Mientras mis hijos biológicos enfrentaban las consecuencias de sus elecciones, yo me dedicaba a reconstruir la empresa bajo nuevos principios.
Rafael, inicialmente renuente a asumir la presidencia, demostró ser un líder nato. Su formación en enfermería trajo una perspectiva humana poco común al mundo corporativo y su integridad inquebrantable rápidamente ganó el respeto de empleados y socios comerciales. No sé si estoy listo para esto, doña Elena. Me confesó semanas después de asumir el cargo durante una de nuestras cenas semanales en la terraza de la mansión, que ahora parecía menos vacía y sombría. Nadie está realmente listo para una gran responsabilidad, Rafael, respondí, sirviéndole más de la moqueca que Josefa había preparado. Mi esposo y yo no estábamos listos cuando abrimos la primera tienda. No estaba lista cuando él murió y tuve que asumir todo sola. La preparación viene con la práctica, con los errores, con la persistencia. Usted lo hace parecer sencillo. Sonrió. Esa sonrisa genuina que siempre me recordaba porque había elegido este camino. Es simple, pero es posible. La reestructuración de la Textil Vasconcelos fue dolorosa, pero necesaria. Apartamos a ejecutivos leales a mis hijos, que probablemente estaban al tanto o incluso complicados en los esquemas de corrupción. Implementamos políticas de transparencia radical con auditorías independientes regulares y la participación de representantes de los trabajadores en el Consejo Administrativo. Redirigimos parte significativa de las ganancias para mejorar las condiciones en las fábricas e invertir en las comunidades donde operábamos. El Fondo para Familias de Trabajadores Textiles de Bajos Ingresos, que recibió el 40% de las acciones de la empresa, comenzó rápidamente a transformar vidas. Financiamos becas para hijos de operarios, programas de vivienda popular y clínicas de salud en las áreas más pobres donde tenemos nuestras fábricas. Las universidades públicas del Nordeste, beneficiarias del 30% de las acciones, iniciaron investigaciones pioneras en tecnología textil sostenible. En menos de un año, desarrollaron un proceso revolucionario para la producción de tejidos que reducía el consumo de agua en un 80%. Una innovación que no solo beneficiaba al medio ambiente, sino que también reducía significativamente los costos de producción. Sorprendentemente, en lugar de hundirse bajo el peso del escándalo, la Textil Vasconcelos prosperó. Los consumidores, impresionados por nuestra ética y compromiso con la transparencia, comenzaron a preferir nuestros productos. Otras empresas, temiendo convertirse en el próximo blanco de escrutinio público, empezaron a implementar cambios inspirados en nuestro modelo. Ha creado un movimiento, no solo ha expuesto un escándalo, comentó Luía, mi asesora de prensa 6 meses después del fatídico 7 de septiembre. La gente habla del efecto Elena Vasconcelos. Me reí de la ironía. Durante décadas, luché para construir un imperio que llevara nuestro apellido a los 4 rincones del país. Ahora se había convertido en sinónimo de algo que nunca había planeado, una revolución ética en los negocios brasileños. Mi salud, sorprendentemente, mejoró en los meses siguientes. La combinación de quimioterapia y radioterapia estaba teniendo efecto, y los marcadores tumorales caían constantemente. El doctor Paulo bromeaba diciendo que mi terapia de venganza había sido más efectiva que cualquier medicamento. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, explicó durante una consulta rutinaria. Al resolver esa fuente profunda de angustia en mi vida, mi cuerpo ganó fuerzas para luchar contra la enfermedad. No sé si creo del todo en esta teoría. Pero es claro que encontré una nueva razón para vivir, una que iba más allá de la mera supervivencia. En Navidad de ese año, tomé una decisión que sorprendió a todos. Invité a la cena en la mansión no solo a Rafael y Josefa, sino también a los 5 nietos que mis hijos habían dejado atrás. Los niños de entre 5 y 15 años, ahora vivían con parientes o, en el caso de los hijos de Patricia, con los padres del exmarido. ¿Está segura de esto, señora Elena?, preguntó Josefa, preocupada por el impacto emocional de ese encuentro en mí. Absolutamente, respondí. Ellos no tienen culpa de los errores de sus padres y merecen conocer la verdad a través de mí, no por los titulares de los periódicos o los murmullos maliciosos en la escuela. Fue una noche emocionante y difícil. Los niños, al principio tímidos y visiblemente confundidos, poco a poco se fueron abriendo. Les expliqué de la manera más delicada posible, considerando las diferentes edades, lo que había pasado con sus padres y por qué había tomado las decisiones que tomé. Ustedes son Vasconcelos, no importa lo que pase, les dije mientras compartíamos el postre en la terraza bajo las estrellas de Fortaleza. Y ser un Vasconcelos significa integridad, honestidad y responsabilidad.
Sus padres olvidaron eso por un tiempo, pero ustedes tienen la oportunidad de redefinir lo que ese nombre significa. Al día siguiente formalicé un cambio más en mi testamento. El 10% de las acciones que aún me pertenecían se dividirían equitativamente entre mis nietos cuando cumplieran 25 años, siempre que demostraran compromiso con los valores éticos que ahora definen la empresa. Rafael permanecería como presidente y mentor, asegurándose de que la nueva generación entendiera el verdadero significado de nuestro legado. La semana siguiente recibí una llamada inesperada. Una productora internacional quería hacer una serie documental sobre mi historia. La venganza de Elena, querían llamarla. Rechacé el título. No fue venganza. Le expliqué a la joven productora que vino a entrevistarme. Fue justicia y más que eso fue liberación. Estoy de acuerdo con el proyecto, pero con una condición. Parte significativa de las ganancias se destinaría a organizaciones anticorrupción y programas educativos sobre ética empresarial. La serie se estrenó un año después de los eventos, convirtiéndose en un fenómeno global. Mi historia resonó más allá de las fronteras brasileñas, inspirando otras denuncias corporativas en varios países. Recibí invitaciones para dar charlas en universidades, conferencias empresariales e incluso en la ONU. En una de esas conferencias, en el auditorio lleno de la Universidad Federal de Ceará, una joven estudiante me hizo la pregunta que todos querían hacer, pero pocos se atrevieron. ¿Se arrepiente? Miré a la audiencia diversa, estudiantes, profesores, empresarios, curiosos, y a Rafael, que observaba discretamente desde el fondo. Me arrepiento de no haber visto antes quién era realmente mi familia, respondí tras un momento de reflexión. Me arrepiento de los años que pasé construyendo un imperio para personas que no lo merecían. Me arrepiento de cada vez que ignoré las señales de que algo estaba mal, porque era más cómodo no verlo. Hice una pausa sintiendo el peso de cada palabra, pero no me arrepiento de haber elegido la verdad, por dolorosa que fuera, no me arrepiento de haber puesto la justicia por encima de los lazos de sangre. Y definitivamente no me arrepiento de redefinir lo que significa familia, porque la verdadera familia son aquellos que están a tu lado en los momentos difíciles, no solo en los fáciles. Hoy, casi 5 años después de aquel fatídico 7 de septiembre, continúo mi lucha contra el cáncer. Hay días buenos y días malos, como el doctor Paulo siempre me advirtió que habría. Pero cada amanecer es una victoria, cada atardecer una bendición. Mis hijos biológicos siguen cumpliendo sus penas. Marcos fue condenado a 18 años de prisión, Patricia a 12, reducidos gracias a su colaboración. Y Fabio enfrenta procesos en 3 países. No los he visitado de nuevo. Ese capítulo está cerrado. Mis nietos vienen regularmente a la mansión, que ha vuelto a ser un lugar de risas y vida. Rafael y Josefa son presencias constantes. Mi verdadera familia en todos los sentidos que importan. La Tejería Vasconcelos, ahora reconocida internacionalmente como modelo de negocios éticos y sostenibles, prospera bajo el liderazgo visionario de Rafael. Nuestros tejidos visten a personas en decenas de países, siempre llevando la etiqueta que se ha convertido en un sello de calidad e integridad. Vasconcelos, tejiendo el futuro con dignidad. Cuando miro atrás a la extraordinaria travesía que he vivido, no veo solo dolor y traición. Veo transformación, veo redención. Veo un legado que trasciende nombres de familia y lazos de sangre. No sé cuánto tiempo más tendré en este mundo. El cáncer es un adversario impredecible, pero sé que cuando mi tiempo llegue, partiré en paz, sabiendo que elegí el camino difícil, pero correcto. Sé que mi verdadero legado no está en los millones acumulados o en los metros de tejido producidos, sino en las vidas transformadas, en los valores restaurados, en el valor de enfrentar la verdad. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí una familia y encontré otra. De cómo casi morí para realmente comenzar a vivir, de cómo me convertí a los 72 años en una revolucionaria improbable. Soy Elena Vasconcelos y esta es mi declaración de independencia. Así que, queridos míos, esta es la historia de cómo una mujer de 72 años, con un diagnóstico de cáncer terminal y abandonada por sus propios hijos, transformó la mayor traición de su vida en un acto de justicia que cambió no solo su historia personal, sino también el panorama empresarial brasileño. Todo comenzó con esas palabras cortantes que jamás olvidaré. No vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades, palabras dichas por mis propios hijos cuando más los necesitaba.
En ese momento algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, despertó. No era solo ira o dolor, era una claridad cristalina sobre lo que había que hacer. A lo largo de estos meses que he compartido con ustedes, he contado cómo descubrí que mis hijos no eran solo ingratos, sino criminales sofisticados, que usaban la empresa que construí con tanto sacrificio como instrumento para sus esquemas de corrupción. Marcos con sus cuentas secretas en el extranjero, Patricia con sus contratos sobrevalorados y Fabio con sus clubes nocturnos que servían de fachada para lavar dinero. Relaté cómo, en vez de simplemente desheredarlos en silencio, elegí un camino más difícil y público. Con la ayuda de Rafael, el hijo de mi empleada Josefa, de Sergio, el exdelegado de la Policía Federal, y de mis fieles amigos, el Dr. Paulo y el Dr. Claudio, orquesté un plan meticuloso que culminó en aquella histórica rueda de prensa el día de la independencia. Recuerdo perfectamente cada detalle de aquel día: el traje verde oscuro que elegí con tanto cuidado, el pañuelo de seda cubriendo mi cabeza casi calva por la quimioterapia, el collar de oro que mi esposo me había regalado. Cada elemento era una declaración silenciosa de lo que estaba por venir. Y entonces, frente a las cámaras que transmitían a todo el país, denuncié públicamente a mis propios hijos y entregué a las autoridades las pruebas de sus crímenes. Ustedes vieron el caos que siguió: Marcos intentando suicidarse en prisión, Patricia negociando una delación premiada mientras su esposo político intentaba huir del país, y Fabio siendo perseguido internacionalmente hasta ser capturado en Marruecos. 3 vidas privilegiadas, destruidas por sus propias elecciones. 3 historias de codicia que terminaron en celdas. Pero esta historia no es solo sobre caída y castigo, también se trata de reconstrucción y redención. Compartí cómo la tejeduría Vasconcelos, en lugar de hundirse bajo el peso del escándalo, floreció bajo nuevos principios. Como Rafael, el joven estudiante de enfermería que me acompañó en las sesiones de quimioterapia, se reveló un líder nato y visionario. Hablé sobre el fondo que creamos para beneficiar a familias de trabajadores textiles, sobre nuestras investigaciones revolucionarias en sostenibilidad que financiamos en universidades del Nordeste, y cómo transformamos un imperio construido en secreto y corrupción en un modelo de transparencia y ética empresarial. También compartí mis victorias personales. La sorprendente mejora de mi salud, la reconciliación con mis nietos, la serie documental que inspiró cambios en empresas de todo el mundo, y lo más importante, el descubrimiento de que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la lealtad, el amor y la presencia en los momentos difíciles. Esta travesía me enseñó lecciones que jamás imaginé aprender a los 72 años. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redefinir tu legado, para elegir la verdad sobre la comodidad. Aprendí que hay una diferencia fundamental entre venganza y justicia. La primera solo destruye, la segunda reconstruye. Comprendí que perdonar no significa necesariamente reconciliarse, y que a veces el acto más amoroso es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Han pasado 5 años desde aquel día que lo cambió todo. Mis hijos siguen en prisión. Mis nietos están creciendo con valores distintos a los que sus padres abrazaron, y yo sigo luchando contra el cáncer. Una batalla diaria que enfrento con más fuerza de la que jamás imaginé tener. La mansión en el condominio Jardines de Aldeota, antes tan silenciosa y vacía, ahora se llena con las voces de quienes realmente se preocupan. Rafael vive en una de las salas. Josefa finalmente aceptó mi invitación a dejar su cuarto de empleada y ocupar uno de los cuartos principales. Mis nietos vienen regularmente a los almuerzos de domingo, que ahora son verdaderas celebraciones de vida y afecto. La venganza de Elena, como insistió la prensa en llamarla, no se trató de destruir a mis hijos, sino de negarme a ser cómplice de sus crímenes. Fue una manera de mostrar al mundo que la integridad no es negociable, incluso cuando eso significa cortar vínculos con tu propia sangre. Fue liberarme de las cadenas de expectativas familiares tóxicas y redescubrir quién soy realmente, más allá del rol de madre y empresaria. Ahora, frente a ustedes que me han acompañado en esta historia, quiero hacer un pedido especial. Si este relato tocó su corazón, si estas palabras resonaron de alguna manera en sus vidas, les pido que se suscriban al canal Bobol en Brow. Somos una comunidad creciente de personas que creen en el poder de las historias reales para transformar vidas. Sé que ha sido un gran esfuerzo para ustedes seguir esta historia larga y a veces dolorosa. Imaginen el trabajo que implica producir estos vídeos a diario, investigar estas historias, entrevistar a personas con experiencias tan intensas que compartir.
Por eso, además de suscribirse, les pido que den like a este vídeo y sobre todo, que comenten abajo. Quiero saber qué harían ustedes en mi lugar. ¿Tendrían el valor de denunciar públicamente a sus propios hijos por crímenes graves? ¿Creen que tomé la decisión correcta o que fui demasiado dura? Las opiniones son extremadamente importantes para mí y para todo el equipo de La Abuela Recordó. Y si esta historia realmente te ha impactado, considera también contribuir con el Valeu demais. Es nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal en funcionamiento y seguir trayendo historias como la mía cada día. Cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a cubrir los costos de producción, desplazamiento, equipos y toda la estructura necesaria para que estas historias reales lleguen a ti con la calidad que merecen. Tu apoyo es fundamental para que otras Elenas, otros Rafais, otras Josefas puedan compartir sus experiencias y, quién sabe, inspirar a más personas a tomar decisiones difíciles, pero correctas, en sus propias vidas. Visita también los otros vídeos del canal. Hay historias de superación, de amor inesperado, de nuevos comienzos, de sorprendentes redenciones. Historias que, como la mía, demuestran que la vida rara vez sigue los guiones que planeamos, pero a menudo nos brinda segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Agradezco a cada uno de ustedes que me han acompañado hasta aquí. Sepan que compartir este viaje con ustedes ha sido también una forma de sanación para mí. Al narrar mi historia, al revivir cada momento difícil y cada victoria inesperada, siento que he completado un ciclo importante. No sé cuánto tiempo más tengo en este mundo. El cáncer, aunque controlado, sigue siendo una sombra en mi vida. Pero sé que cuando llegue mi momento partiré con la conciencia tranquila de quien hizo lo correcto, no lo fácil. Y también sabré que a través de este canal, mi historia seguirá inspirando a las personas mucho después de que yo me haya ido. Esta soy yo, Elena Vasconcelos, a los 77 años, redescubriendo el significado de familia, justicia y legado. Y este es mi mensaje final para ustedes. Nunca es tarde para elegir la verdad, por dolorosa que sea. Nunca es tarde para redefinir tu legado. Nunca es tarde para declarar tu independencia de relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con tus propios hijos. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y recuerden siempre, la abuela recordó y la lección quedó.